Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Maldición, me volví demasiado codicioso. Los últimos 2 millones deben haberlo hecho. Debería haberlo olvidado. Sabía que algo estaba mal con este billete. Maldición, ahora se están acercando, aunque parecían pensar que aún no lo sabía. Esto ayudará. Todavía tenía tiempo para irme y asegurarme de que no pudieran rastrearme más. Por suerte, tenía un plan para esto. Entonces, ¿quién soy yo y quién está tratando de rastrearme? Quién soy ahora no es importante, ya que esta identidad está a punto de desaparecer por completo en 2 horas. Me convertiré en alguien completamente diferente. El rastro que los cazadores están siguiendo llegará a un callejón sin salida antes de que puedan obtener suficiente información para descubrir quién soy. Lo que soy o pronto me convertiré es en un hacker. Soy un hacker muy bueno. También soy un hacker muy enojado con una lista muy selecta de objetivos. Estoy cazando carteles de drogas. Monitoreo sus cuentas bancarias y, de manera anónima por supuesto, proporciono evidencia incriminatoria a las autoridades pertinentes. Soy personalmente responsable de la condena de 4 políticos, al menos 50 policías, una docena de soldados en diferentes países y más comerciantes menores de los que ni siquiera puedo contar. También desvié más de 100 millones de pesos de sus arcas. Por supuesto, me quedo con un porcentaje de eso, pero alrededor del 80% va a diversas organizaciones benéficas, la mayoría de ellas relacionadas con la adicción a las drogas y programas de rehabilitación. ¿Por qué?, preguntas. Solo porque mi hermanita se involucró con el tipo equivocado. Realmente no me gustaba, pero ella no me escuchó. Hice todo lo que pude, pero ella hizo su elección. Traté de cuidarla lo mejor que pude después de que murieron nuestros padres. Siempre he sido muy bueno con las computadoras, pero los 2 años oscuros que pasé en aislamiento depresivo después de identificar lo que quedaba de su cuerpo me llevaron de ser realmente bueno a casi mágico. Pasé esos 2 años solo en el sótano de la antigua casa de mis padres, aprendiendo secretos oscuros y cómo manipularlos. Encontré puertas traseras en la mayoría de los programas de seguridad. En algún momento durante estos 2 años, cierta información muy perjudicial sobre una banda de adictos a las drogas que torturaron y mataron a mi hermana cayó en manos de la DEA. Bandas rivales recibieron información de que la banda en cuestión estaba utilizando evidencia estatal contra otros para intentar hacer un trato. Las bandas se movieron más rápido que la policía, así que el gobierno ahorró mucho dinero en demandas. Mis perseguidores son contratados por el cartel, al que alivié de aproximadamente 30 millones de pesos. Realmente debería haberme detenido en 28 millones de pesos, pero luego descubrí otra cuenta pequeña. Sabía que había algo mal en ella, pero era joven, estúpido y aún estaba enojado. Tan pronto como este dinero pasó por 40 cuentas diferentes en 6 países, mis programas contra hacking comenzaron a sonar las alarmas. Alguien incluyó un programa de rastreo en la cuenta. Estaban buscando el lugar donde comenzó el ataque. Tomará un tiempo. Tuvieron que pasar por unas 100 direcciones IP antes de poder comenzar una cadena de servidores de bypass. Inserté la unidad flash y hice algunos golpes de teclado y clics de ratón. El rastro que llevaba a mí fue efectivamente cortado sin forma de obtener datos. El edificio abandonado en el que vivía se quemó en un incendio de personas sin hogar que se salió de control. Los discos duros y las tarjetas de memoria se quemaron en un incendio en el desierto, junto con todos mis documentos personales. Convencido de que era imposible obtener cualquier información de la pila de escombros ardientes, subí a la camioneta y conduje hacia el oeste. Llegué a Las Vegas 4 días después. 5 años después. Cariño, ayúdame, la computadora está actuando de nuevo, llamé a mi bella esposa Linda. ¿En serio, Mark? ¿Cómo es posible que un hombre de 25 años sea tan malo con las computadoras? ¿Qué haría sin mí?, dijo, besando rápidamente la parte superior de mi cabeza. Un par de clics rápidos y golpes de teclado, y volví a revisar mi correo electrónico. La cena estará lista en aproximadamente media hora.
Gracias, querida, respondí, observándola regresar a la cocina. Han pasado 2 años desde que Linda y yo nos casamos. No podía creer lo afortunado que era después de dejar mi vida anterior. Me recreé a mí mismo. Trabajé como conductor de camiones para un aserradero local. Éramos un patio sindicalizado, así que los salarios eran decentes. Retiré muy cuidadosamente un par de $1000 de una de mis cuentas en el extranjero y compré una bonita y modesta casa de 3 dormitorios en aproximadamente 1 acre de tierra. Construí un edificio aparte junto a la casa para usar como tienda y almacén. También agregué una habitación oculta para restaurar y actualizar mi sistema informático. Era una pequeña habitación de almacenamiento con una rampa que subía para acceder a las escaleras que conducían bajo tierra. Parecía un piso de concreto regular. Decidí que renunciaría a procesar a los traficantes y carteles por un tiempo. Tenía suficiente dinero guardado por si lo necesitaba, y era prudente desaparecer y dejar que las cosas se calmaran. Sin embargo, no quería perder mis habilidades, y necesitaba mantenerme al día con las nuevas tecnologías. La tienda era para mi hobby de construir viejos autos muscle. Mi esposa no estaba para nada interesada en esto, así que nunca entraba en mi tienda. También me daba tiempo y privacidad para conectarme en línea y jugar un poco sin que ella sospechara nada. Quizás te preguntes por qué le oculto esto a ella. La verdad es que ella me conoce como un simple mecánico y conductor de camiones que casi no sabe nada sobre computadoras. Obviamente, cuando la conocí y comenzamos a salir, no podía simplemente salir y presentarme como un hacker llamado Ghost en el submundo informático. En primer lugar, los federales me estaban buscando. Cometí varios ciberdelitos, y también querían encerrarme en una habitación y usar mis habilidades para sus propósitos. En segundo lugar, había algunas organizaciones criminales muy malas que me tenían en su lista de objetivos. Si me hubieran atrapado, mi final habría sido muy feo y extremadamente doloroso. ¿Cuánto duraría nuestra relación después de esto? ¿Ni siquiera necesitas preguntar? Después de que nos casamos, había algunas cosas más que hacer. Era por su propia protección. Si ella no lo sabía, no podrían usarla para obtener ninguna información. No, es mejor que solo conozca al hombre con el que se casó. Bueno, un poco sobre mi esposa. En primer lugar, es la mujer más hermosa del planeta para mí. Siempre leo en estas historias que cada mujer siempre es la mujer más hermosa del planeta, y me pregunto cómo puede haber más de una. No te voy a mentir. Para ti, puede que solo sea un poco por encima del promedio en apariencia, pero para mí, es una diosa. Puntos de vista diferentes y toques diferentes. Mide 5'6" de altura, con cabello ondulado de bronce cobrizo hasta la mitad de la espalda, ojos verdes esmeralda, senos 34D, una cintura pequeña con un vientre plano, caderas ligeramente anchas de 40 pulgadas con un trasero para morirse, piernas largas, delgadas y tonificadas, y bronceadas. Tiene una nariz fina, pómulos altos, hoyuelos cuando sonríe, labios llenos y bezels, y una barbilla, pero no muy prominente. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Estaba trabajando en The Sawmill una tarde cuando ella entró. Necesitaba un par de tablas para poner estanterías en su nuevo apartamento. Mientras elegíamos su pedido, mencionó que en realidad no era muy buena con las herramientas, aparentemente. Me ofrecí a ir después del trabajo e instalar las estanterías para ella. Mi precio era que ella compraría la cerveza y me dejaría hacerlo para la cena al día siguiente. Después de esto, la cena se convirtió en baile. Lo siento, chicos y chicas, aquí no hay sexo salvaje. La cita terminó con solo un beso casto en la mejilla. La verdad es que realmente tenía miedo de las chicas. Tal vez una pequeña explicación sea necesaria aquí. Cuando robé todo ese dinero al cartel, era un flacucho de 19 años, nerd de la computadora de 6'1" y 110 libras. Mi vida sexual hasta este momento no existía. Desde mi llegada a Las Vegas, he tenido un total de 3 experiencias con prostitutas. La primera fue bastante decepcionante.
Ella estaba en Fremont Street. La recogí. Lo hicimos en el asiento trasero de mi auto, pero actuaba como un robot. La segunda vez, estaba en un burdel en Pahrump. Al menos ella actuaba como si le importara. Mi tercera vez también fue en un burdel en Pahrump. Esta vez, tenía los fondos necesarios. Pagué por toda la noche e hice que Reclemente me enseñara cómo complacer a una mujer. Ahora, estaba saliendo con una mujer que me gustaba. No fue hasta nuestra quinta cita que tuvimos sexo. La llevé a cenar al Stratosphere. Desde allí, nos mudamos a un club de baile caliente en el Strip. Después de una botella de vino caro con la cena y algunas bebidas en el club entre bailes durante 2 horas, regresamos a mi casa. Solía pensar que era hermosa, pero sin ropa, era una diosa absoluta. Ni siquiera tuve que preguntar. Las sábanas mojadas respondieron mis preguntas sobre si todo estaba bien. Mientras la hiciera feliz, estaba bien. Aparentemente, la última prostituta que visité Reclemente me enseñó bien. También pasé un año entero haciendo deporte. Esto, combinado con mi trabajo, ha aumentado mi masa muscular y resistencia. Ahora medía 6'1" y pesaba 220 libras. Por supuesto, me consideraba un nerd. Otra cosa que probablemente debería mencionar es que Reclemente no tenía idea sobre el tamaño de mi hombría en mis pantalones. Simplemente asumí que era como todos los demás. Por supuesto, las prostitutas alababan mi tamaño, pero tenían que hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, en realidad no les creía cuando alababan mi tamaño. Linda y yo salimos durante unos 6 meses antes de que le propusiera matrimonio. 6 meses después, nos casamos. Éramos felices juntos. Ella trabajaba como contadora para una gran empresa nacional con una oficina en Las Vegas. Ganaba bastante dinero allí, y combinábamos nuestros ingresos para vivir una vida bastante buena. Nunca necesité recurrir a mis cuentas secretas. Íbamos a los mejores restaurantes, veíamos espectáculos, paseábamos en un bonito barco pontón en el lago y ambos teníamos buenos autos. Nuestra vida sexual era bastante buena. En promedio, nos encontrábamos unas 4 veces a la semana. Todavía no teníamos hijos, así que nuestros encuentros amorosos tenían lugar casi en toda la casa, en el patio trasero, en la piscina y en la bañera de hidromasaje. Nos encantaba la variedad. Por lo general, después de llegar del trabajo, iba a mi tienda y me entretenía durante un par de horas antes de la cena. Pasaba aproximadamente la mitad del tiempo trabajando en una de mis máquinas y la otra mitad en la habitación jugando en la computadora. Reclemente no hacía nada malo, simplemente hackeaba en lugares donde no debería haber estado. Nunca tomé nada ni ingresé nada en el sistema. Mantuve mis habilidades. Por supuesto, podría robar muchos datos y dinero, pero no quería dejar rastros. Después de la cena, nos acurrucábamos en el sofá y veíamos una película antes de ir a la cama. A veces, la cama incluía un par de horas de sexo antes de quedarnos dormidos. Seguí demostrando mi completa incompetencia tecnológica. Después de todo, ¿quién miraría a alguien que apenas puede revisar su correo electrónico y asumiría que es uno de los hackers más buscados del mundo? Todo este tiempo, estaba hackeando los sistemas informáticos de bancos, gobiernos y grandes empresas. También reconfiguré el ejército de bots de computadora personal que solía tener. Oculté mi ubicación iniciando mis hackeos desde servidores extranjeros, a veces desde varios servidores al mismo tiempo. Hace unos 6 meses, noté que Linda estaba un poco más tensa. Reclemente no parecía ser tan grave. El sexo pasó de unas 4 veces a la semana a 2. Trabajaba más horas y estaba cansada cuando llegaba a casa. La mayor parte del tiempo, simplemente se iba directo a la ducha, cenaba y luego se iba a la cama. Le pregunté, y dijo algo sobre una gran factura que estaban intentando conseguir. Parecía plausible. A veces, me llamaba desde su oficina un viernes para decir que iba a tomar algo después del trabajo con algunos de sus compañeros de trabajo.
Había hecho esto suficientes veces como para que yo no me preocupara. Después de unos 6 meses, pregunté cuánto duraría. Supuse que para este momento, ya tendrían la factura o la habrían perdido. Linda me dijo que probablemente tardaría otra semana o 2 antes de que las cosas volvieran a calmarse. Decidí que necesitaba un poco de mimo, ya que había estado trabajando tanto, así que le compré un paquete de spa de día completo para este sábado. Estaba emocionada cuando se lo di el miércoles por la noche. Me dio las gracias, y terminamos en la cama dándonos placer increíble. Finalmente llegó el sábado, y ella salió para su día de spa a las 9 a.m. con un rápido beso mientras salía por la puerta. No regresaría hasta las 4 de la tarde. Tomé mi café y fui al taller a terminar de construir el motor que tenía en el banco. Después de aproximadamente 1 hora, tomé un descanso y fui a mi habitación de la computadora. Hasta este punto, había evitado deliberadamente hackear la empresa de Linda. Era una de esas cosas de no te metas en tu propia cocina. Estaba bastante decidido en esto. No contacté a la empresa para la que trabajaba y no contactaría a la empresa para la que ella trabajaba. Después de iniciar sesión y revisar mis programas de seguridad, comencé a preguntarme qué era esta gran cuenta. Tal vez debería investigar qué era y tal vez echar un vistazo a sus servidores para ver qué había allí. Su seguridad era un juego de niños. Estuve allí en un par de minutos. Mi primera parada fue la computadora de Linda. Ella estaba trabajando en el proyecto, así que podría obtener algunas indicaciones en la dirección correcta desde allí. Extraño. No había nada especial sobre los nuevos grandes clientes. Hice algunas búsquedas usando las palabras clave, oferta, nuevo cliente, etc., pero no encontré nada. Comencé a revisar sus carpetas. Fue entonces cuando encontré una carpeta bloqueada llamada Fotos para James. ¿Por qué Linda tiene una carpeta de fotos para este pequeño despreciable? Sí, sabía quién era James. Lo conocí varias veces en eventos corporativos a los que fui con Linda. Realmente no me gustaba mucho, aunque Linda pensaba que él era bastante bueno con las computadoras. Tuve la carpeta abierta en segundos. Decir que me quedé en shock sería el eufemismo del año. Había docenas de fotografías desnudas de Linda en su oficina. Había fotos de ella teniendo relaciones sexuales con otro tipo en diferentes posiciones. Lo peor es que incluso tenía fotos de juegos sexuales que constantemente me negaba. Me senté y miré fijamente las fotografías. En ese momento, sentí que una parte de mí moría. Pronto volví en mí y comencé a pensar en enfrentarla tan pronto como ella regresara a casa. El divorcio de este imbécil era una conclusión inevitable. Me quedaban unas pocas horas antes de que ella regresara a casa, así que seguí buscando más información. Pensé que probablemente comenzó hace unos 6 meses cuando noté un cambio en ella por primera vez. Abrí su correo electrónico y recibí un shock aún mayor. Varias de sus conversaciones por correo electrónico revelaron que esto era mucho más que una simple aventura de una noche. Aparentemente, habían sido amantes durante aproximadamente 1 año antes de que ella me conociera. Si ese es el caso, ¿por qué empezó a salir conmigo en primer lugar? ¿Qué está pasando? Encontré otro correo electrónico donde mencionaba algo sobre errores contables con varios de sus grandes clientes, así como con su propia empresa. Luego había algo sobre una cuenta en el extranjero. Cambié al ordenador de James. También había fotografías de Linda. Varias la mostraban en lo que parecía ser una habitación de motel y en la habitación de otro hombre. Necesitaba más tiempo para hacer esto, así que terminé copiando sus computadoras y carpetas, así como sus computadoras en la red de la empresa, a un disco duro de repuesto en mi servidor. Por costumbre, revisé la carpeta de personal en el servidor. Me detuve por 1 minuto cuando vi mi nombre en una de las carpetas. Antes de salir de la red, instalé un programa espía en ambas computadoras, así como en el servidor. Esto redirigiría automáticamente todo lo que hicieran a mi sistema informático. Como era de esperar, cualquier trabajo en mis autos quedó en segundo plano por un tiempo.
Linda regresó de su día de spa y me agradeció con una larga noche de sexo increíble. Sí, estaba asqueado con ella por lo que hizo, pero soy un hombre. No perderé la oportunidad de tener sexo increíble con una mujer hermosa, entusiasta y enérgica. Ella podría ser el demonio encarnado, y aún así aprovecharía la oportunidad. Exactamente, para mí, ella era el demonio encarnado. El domingo llegó, y regresé a mi tienda. Linda estaba durmiendo cuando me levanté, así que aproveché para abrir su teléfono e instalar un programa espía en él. Los mensajes de texto se copiarían en secreto en mi sistema informático, y todas las llamadas telefónicas serían monitoreadas y grabadas digitalmente en un disco duro separado. También podría rastrear todo lo que hiciera en línea. Linda salió alrededor de las 10 a.m. Dijo que iba a encontrarse con una de sus amigas para ir de compras. Tenía la aplicación Find My Friends desactivada en su teléfono, así que pirateé el GPS interno de su automóvil para rastrearla en su lugar. Sorprendentemente, ella rápidamente fue al centro comercial. Después de asegurarme de que no regresaría pronto, tomé su computadora portátil. El primer paso fue copiar todo lo que había en la computadora portátil a otro disco duro. Luego descargué un programa de registro de teclas y configuré la cámara para acceso remoto. No pensé que tendría mucho tiempo antes de devolver la computadora portátil a donde la dejó, así que decidí revisar rápidamente el historial de su navegador. Fue entonces cuando encontré la segunda dirección de correo electrónico. También noté que visitó el banco en las Islas Caimán varias veces. Tendré que investigar esto más tarde. Limpié un poco la grasa y el aceite de mis manos y rostro para hacer parecer que realmente estaba trabajando en el auto cuando escuché a Linda llegar a casa. Ducha, cena, película, y luego a la cama. Durante una semana, mantuve la apariencia de ser un esposo ignorante y cariñoso. Cada noche, iba al taller, fingiendo trabajar en uno de mis autos durante un par de horas. De hecho, estaba ordenando montañas de información que había recopilado. El martes por la noche, leí un intercambio entre Linda y James que llamó mi atención. James la había advertido sobre borrar el historial en mi computadora portátil después de usarla. ¿Por qué necesitaba mi computadora portátil? Por supuesto, configuré mi computadora portátil para conectarse a servidores tan pronto como la compré, pero nunca pensé en espiarme a mí mismo. La siguiente noche, mientras miraba las actualizaciones del día desde sus computadoras de trabajo, comenzó a llegar otro flujo de datos. Rápidamente me di cuenta de que esto provenía de mi computadora personal. Minimizando todo lo demás, comencé a observar el nuevo flujo de datos. Parecía que se estaban realizando transferencias de dinero. Encendí la cámara de la computadora portátil y moví la transmisión a otra pantalla. Linda estaba trabajando en mi computadora. También tenía Bluetooth en el oído. El micrófono captó su voz mientras hablaba. Usé la tercera pantalla para iniciar una transmisión en vivo de su llamada telefónica. Observé y escuché cómo Linda, siguiendo las instrucciones de James, transfería aproximadamente 50,000 pesos de una cuenta ficticia en su empresa a un banco en las Islas Caimán. Y usaron mi computadora para esto. Pronto terminó, borró el historial de ese día y cerró sesión. ¿Qué está pasando aquí? Todavía no había tenido tiempo de revisar mi archivo personal de la carpeta de recursos humanos, y luego descubro que me han nombrado consultor de seguridad informática. Aparentemente, James me contrató, ya que era el jefe de su departamento de TI. También encontré varios pagos por mis servicios. Todos ellos, por supuesto, fueron a la cuenta en las Islas Caimán. Vamos a echar un vistazo. Fui contratado sin saberlo como consultor de seguridad informática. Linda y James usaron mi computadora y mi dirección IP para transferir grandes sumas de dinero desde una cuenta falsa en su empresa a un banco offshore. Además, Linda y James estaban teniendo una aventura antes de que yo conociera a Linda. Comencé a entender que me estaban arrastrando a algo. Es hora de cambiar de rumbo. Ahora que entendía lo que estaba sucediendo, necesitaba ver qué tan malo era y averiguar qué hacer al respecto.
Era malo. Cuando revisé la cuenta en las Islas Caimán, vi que había casi 10 millones de pesos en ella. Al revisar las transacciones, vi que hicieron esto aproximadamente 6 meses después de que Linda y yo nos casamos. También intentaron, no tan sutilmente, ocultar qué computadora se utilizó para robar el dinero. Para empeorar las cosas, al profundizar en mi archivo personal, encontré varias señales de alarma. Sí, cuando todo esto explotó, estaba en la mira. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto ahora? Sorprendentemente, en realidad no era tan difícil actuar con normalidad en esta situación. ¿Ella me quería? Disfruté teniéndola. Mientras comenzaba a tenerlos a ambos realmente, ¿qué puedo decirte? Ella está atractiva. Sí, aproveché todas las oportunidades para tener sexo con ella. El siguiente sábado, revisé sus correos electrónicos desde el principio de nuestro encuentro. Fue entonces cuando descubrí que me habían elegido como chivo expiatorio desde el primer día. Sí, ella pensaba que era atractivo y que el sexo conmigo no sería una tarea tan ardua, pero estaba un poco preocupada por mi evidente falta de habilidades informáticas. James pensó que sería una ventaja, cuanto menos supiera sobre el funcionamiento de las computadoras, menos probable sería que conociera su plan. Ahora, necesitaba un plan de venganza. Comencé a preparar todo. Primero, se abrieron un par de cuentas bancarias nuevas. Luego, activé el ejército de bots que había creado. La mayor parte del ejército de bots sería una distracción, pero tenía un pequeño grupo que podría ser rastreado, aunque sería difícil. Solo un hacker realmente bueno podría igualarlo con la fuente. No quería que fuera demasiado fácil. Por supuesto, borré la carpeta de personal con mi nombre de los servidores de la empresa de Linda. También hackeé y cambié todas las transferencias de archivos que se hicieron en mi computadora portátil para mostrar una dirección IP diferente y evitar que esto vuelva a suceder. Ejecuté un virus muy desagradable en mi computadora portátil y luego la desconecté de mis servidores secretos. Más tarde esa noche, cuando fui a revisar mi correo electrónico, descubrí que un virus había atacado mi computadora portátil desde el correo no deseado que había abierto y prácticamente la destruyó. No me sorprendió la preocupación en el rostro de Linda cuando vio lo que había sucedido. A la mañana siguiente, vi un intercambio de mensajes entre Linda y James. Aparentemente, estaban casi al final del fraude. Solo querían hacer 2 transferencias más para obtener otros 10 millones de pesos antes de atraerme a una trampa. El plan era descubrir el robo de repente. Por supuesto, como Linda sería la única que realmente descubriría esto, ella estaría a cargo de la investigación. James, como gerente de TI, lideraría la parte cibernética de la investigación. No es de extrañar que todo conduzca directamente a mí. Por supuesto, Linda pedirá el divorcio mientras estoy en la cárcel, y luego, en aproximadamente un año, se casará con James. Por supuesto, habrá algunas sospechas sobre la posible participación de Linda, pero ella señalará su investigación, así como su creencia de que yo debía haber estado ocultando mi conocimiento sobre computadoras de ella. Además, debería ser obvio que ella fue una víctima, ya que yo la específicamente apunté y la utilicé para acceder a los sistemas informáticos de la empresa. Ambos se rieron ante la idea de que yo intentara responder preguntas sobre dónde fue el dinero cuando no tenía ni idea de lo que estaba hablando la policía. Linda también dijo que me compraría una nueva computadora portátil y que podrían hacer las transferencias finales dentro de las próximas 3 semanas. Ahora sabía cuál era mi plazo. El lunes, le dije a mi jefe que necesitaba una semana libre para hacer algunas cosas personales. Tenía mucho tiempo libre, así que no fue un problema. Investigué en internet para encontrar al abogado de divorcios más duro, sucio y agresivo de la ciudad y hice una cita para el día siguiente. Ellos pensaron que tenían 3 semanas, pero tendrían suerte si duraban 2. Al regresar a casa, encendí la computadora y me puse a trabajar. Inicié sesión en la computadora de James en casa. Para ser un tipo de TI, uno pensaría que sería lo suficientemente inteligente como para apagarla cuando no la esté usando.
No, todo lo que hizo fue apagar el monitor. Hice pasar su computadora por un servidor en Bielorrusia. No es que realmente importara porque la conexión se borraría de todos modos. Su computadora sería el fin del camino para cualquiera que lo siguiera. El cártel al que me uní hace 5 años al menos aprendió un par de cosas sobre seguridad. Cambiaron sus cuentas y contraseñas, pero aún usaban los mismos bancos. Las contraseñas actualizadas solo funcionan si no las guardas en tus computadoras personales, que son vulnerables al software de phishing incrustado en los enlaces de correo electrónico para productos que cualquier multimillonario querría. Esto fue solo un trabajo preliminar. Esperaré hasta que termine con Linda antes de ir tras James. Como de costumbre, fui a mi taller para trabajar en mi auto. Ella en realidad se fue a correr a Walmart y comprarme una nueva computadora portátil. Mientras ella estaba ausente, hice un trabajo preliminar en el arreglo. Era importante que ella estuviera en casa cuando usara la computadora. Si podía demostrar que no estaba en casa, tendría coartada. No podía permitir que eso sucediera. Cuando llegó a casa, me envió un mensaje de texto diciendo que me había comprado una nueva computadora portátil y dijo que le llevaría unas horas configurarla para mí. Le agradecí y me puse a trabajar. Primero, corté todos los lazos con James. La odiaba, pero aún así no quería que le hicieran daño. Probablemente torturarían y matarían a James, pero Linda simplemente iría a prisión durante las próximas décadas. ¿Quién sabe? Usé una ruta de servidor separada para la computadora portátil de Linda. No hay desvío aquí, solo un enlace directo a su computadora de trabajo y luego a los servidores de la empresa. Se transfirieron 20 millones de pesos de la empresa a 4 cuentas diferentes a su nombre. Luego se hicieron planes de viaje y se compró un boleto de ida para ella a las Islas Caimán el jueves por la mañana. Antes de dejar su computadora, eliminé a James de sus contactos, borré todos los correos electrónicos con él y eliminé todo el historial de la cuenta. Luego, eliminé todo mi software espía. Fue un riesgo, pero no creí que tuviera suficiente tiempo para hacer algo demasiado malo. Finalmente, corté y borré la conexión que tenía con su computadora portátil. Después de todo esto, desactivé remotamente el enrutador inalámbrico en la casa. Tenía uno separado y mucho mejor en la tienda. Por supuesto, ella no lo sabía. El mensaje apareció desde el software espía que instalé en su teléfono. Aparentemente, ella había terminado de configurar la computadora portátil para mí cuando desapareció el internet. Ella estaba a punto de usar mi computadora para otra transmisión cuando se perdió la conexión. Me reí mientras discutían el problema. Transferí todo el dinero que ya habían robado a nuevas cuentas que creé a nombre de Linda. Tan pronto como esta cuenta quedó vacía, la cerré. Lo último que hice fue eliminar el software espía del teléfono de Linda. No sabía quién lo estaría mirando más tarde, y no quería que nadie supiera que estaba siendo vigilada. Luego cerré todo y fui a cenar. Mañana será un día interesante, por decirlo menos. Linda estaba un poco nerviosa, por decirlo menos, cuando entré. Ella me dijo que mi nueva computadora estaba configurada y lista, pero que el internet estaba caído. No podré iniciar sesión ni revisar mi correo electrónico. Ella no tenía idea de lo poco que esto significaba un problema para mí. Esa noche, ella estuvo ocupada durante toda la película. De reojo, la vi jugando en su teléfono. Casi podía sentir su creciente decepción. Sospechaba que estaba intentando acceder a la cuenta y falló. También estaba enviando mensajes a alguien. Cuando me fui a la cama, sonreí. No hubo sexo esa noche. A la mañana siguiente, me levanté y salí de la casa antes de que Linda se fuera al trabajo. Básicamente, solo estaba jugando hasta que me reuniera con el abogado. Me preguntaba cómo había sido el día de Linda, sin embargo, en un par de horas, me enteraré de todo. Finalmente, me mostraron la oficina de mi abogado.
¿Conoces esos programas de televisión donde un abogado guapo en un traje muy profesional pero extremadamente sexy entra en la sala del tribunal y prácticamente le entrega su trasero a la junta en una bandeja de plata? Ese era mi abogado. Con 5'6" de altura, una cara angelical, curvas que harían perder el control a un automóvil de carreras, piernas kilométricas y un pecho que provocaría una guerra. 2 minutos en la audiencia, y pude decir que iba a ser una barracuda en el tribunal. Casi se podía escuchar a tu corazón cantar junto con el coro en la habitación. Después de asegurarme de que todo fuera confidencial, le expliqué que mi esposa me había estado engañando durante toda nuestra relación. Luego, le expliqué sobre el desfalco y la trama. Ella preguntó cómo sabía todo esto, y le di una respuesta parcial. No mentí exactamente, pero no le conté toda la verdad. Bueno, mentí como loco. Le dije que estaba usando la computadora portátil de mi esposa porque la mía no funcionaba correctamente. Fue entonces cuando vi una carpeta con un montón de fotos pornográficas y luego encontré sus correos electrónicos a su amante. Los correos electrónicos documentaban su traición y su despilfarro. Solo quería salir de este matrimonio antes de que todo esto estallara. Ella aceptó hacerse cargo de este asunto y comenzar a preparar documentos. Dijo que probablemente podría servirla para fines de semana. Le dije que lo sostuviera por un tiempo. De repente, tuve una mejor idea y no quería revelar demasiado pronto. Terminamos la reunión, y me fui a casa, encendí mi sistema, reinicié mi wifi doméstico y me puse a trabajar. Dejé el software espía funcionando en el trabajo de Linda. Aparentemente, la expletive impactó de lleno la mañana siguiente. Se llevó a cabo una reunión de emergencia, se descubrió el robo de 20 millones de pesos, y se lanzó una investigación. Para este momento, había logrado hackear el teléfono de James. James siguió el robo y descubrió que llevaba directamente a Linda. También descubrió que su cuenta había sido vaciada y transferida a nuevas cuentas con 20 millones de pesos desde la noche anterior. Las acusaciones llovieron y no se encontró justificación. De repente, Linda recibió un correo electrónico diciendo que la llamaban a una reunión con el CEO, el CFO y el jefe de seguridad. Esto debería ser interesante. El sonido de varios autos estacionándose en mi entrada interrumpió mi diversión. Entré en la tienda principal y cerré la puerta secreta. Nadie necesita interesarse en esta habitación. Sí, me puse lubricante para hacer ver que estaba trabajando en mi automóvil mientras salía de la tienda. Vi varios autos de policía, así como varios Chevrolet Suburban grandes. La policía llevaba sus uniformes habituales, pero las personas que salían de los grandes SUV llevaban rompevientos con FBI escrito en la espalda. Me pregunto de qué podría tratarse. Apenas miré las órdenes y los dejé entrar en la casa. Por supuesto, ofrecí toda la ayuda posible ya que no tenía nada que ocultar. Sí, esta debe ser la computadora de mi esposa. Esta es mía, pero no se ha usado realmente desde que la conseguimos ayer, y el wifi estuvo caído anoche. Por supuesto, tomen lo que crean necesario. No tengo absolutamente ninguna idea de qué está pasando. Lo siento, no soy muy bueno con las computadoras. Solo pregúntale a mi esposa y a todos nuestros amigos. Perdí la noción de lo que le estaba pasando a Linda cuando me llevaron a la comisaría y me interrogaron duramente durante varias horas. Mi historia ha resistido todo. Después de todo, solo era un camionero con muy poco conocimiento de computadoras. No tenía idea de lo que hacía mi esposa en el trabajo. Ella era contadora y trabajaba con varios clientes, pero no sabía quiénes eran esos clientes. ¿Qué quieres decir con un boleto de ida fuera del país? Solo ella. No tengo idea de por qué volaría a algún lugar sin mí. Pronto quedó claro para ellos que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Registraron minuciosamente mi tienda, pero no encontraron la entrada a la sala de computadoras. Al final, me enviaron a casa. Linda fue arrestada mientras yo estaba siendo interrogado.
pobre James fue obligado a testificar en su contra y también ver todo el dinero encontrado para que pudiera ser devuelto. Debe haberse sentido realmente traicionado cuando se enteró de que ella cortó su acceso al dinero, lo transfirió a sus propias cuentas y luego reservó un viaje de ida fuera del país, dejándolo sin nada. Afortunadamente, preví que sería interrogado. Después de todo, era su esposo. Sería razonable suponer que podría estar trabajando con ella en esto. Por supuesto, yo era su única llamada telefónica. Siendo un esposo obediente, llamé y encontré un abogado para ella. Sí, hice consultas sobre cada abogado de defensa criminal en la ciudad. Obviamente, necesitaba encontrar a los mejores abogados para no equivocarme y contratar a uno de ellos para ella por accidente. No, intencionalmente contraté a uno de los que estaba ligeramente por debajo del promedio. Quería que fuera condenada y cumpliera toda su condena. Lo bueno es que este es un caso federal y que no hay libertad condicional ni liberación por buen comportamiento en las cárceles federales. Si te condenan a 20 años en un tribunal federal, pasarás los 20 años en prisión federal. Todo el camino, asistí a su audiencia de fianza y usé la casa como garantía para sacarla bajo fianza. Debido a que estaba en riesgo de huir, tuvo que llevar un monitor de tobillo. No importa cuánto la odiara, podía fingir ser un esposo amoroso por todas las señales externas. Por suerte, estaba demasiado deprimida y sorprendida por su situación para querer tener sexo. Su teléfono celular fue confiscado como evidencia, así que bajé y le compré uno nuevo. Sí, lo llevé a mi tienda y le agregué mi software espía antes de dárselo. Extrañamente, James bloqueó su número después de que ella le escribió el primer mensaje. Respondió que no podía tener ningún contacto con ella ya que iba a ser llamado como testigo en su contra. Necia, rechazó un acuerdo de culpabilidad e insistió en ir a juicio. Siguió afirmando que alguien la había incriminado. Realmente pensaba que ganaría. Es cierto, ella no lo hizo. O era culpable de tomar la mitad del dinero que estaba en esa cuenta, pero no todo el dinero, o usar esa cuenta en particular, o usar su propia computadora, o comprar un boleto de avión, o despedir a su socio. Por supuesto, el dinero fue devuelto y devuelto fácilmente. El juicio fue divertido desde mi punto de vista. Fue muy interesante ver a James testificar en su contra usando registros informáticos. Vi su lucha interna por tener que testificar contra su amante, pero también pensó que ella lo había traicionado y planeaba huir y dejarlo atrás. Todo lo que Linda podía ver era que su alma gemela la había traicionado y la había enviado a prisión. Estuve lleno de júbilo durante los 3 días de su testimonio. La observé en silencio mientras su amor por él se convertía en odio. Ella hizo todo lo posible en el estrado de los testigos testificando en su propia defensa. Desafortunadamente para ella, la evidencia era demasiado fuerte, y realmente no pudo encontrar una explicación plausible para ello. Pasará los próximos 20 años en prisión federal. Al finalizar el juicio, era hora de ocuparme de James. Tenía un plan realmente malvado para él. Desafortunadamente, nunca sabrá por qué le sucedió esto o que fui yo. No podía correr ese riesgo. Eso sería divertido. Le pedí a mi abogado que cambiara los papeles de divorcio para tener en cuenta la condena de Linda y el hecho de que estaría en prisión durante las próximas 2 décadas. Fueron entregados en un par de días. Abrí un par de nuevas cuentas en Ginebra, Suiza, y en las Islas Caimán con vínculos a James utilizando la web oscura. Dejé algunas trazas sutiles, todas las cuales llevaban a la dirección IP de James. El fantasma regresó después de 5 años. Por supuesto, los chats de hackers lo detectaron. Ahora viene la parte difícil. Tenía que dejar una marca. Pero no podía ser obvio. Necesitaba hacer posible que creyeran que era un hacker experimentado y que creyeran que en realidad era yo, pero aún así permitirles creer que había cometido un error lo suficientemente pequeño como para que pudieran seguir el rastro. Tuve que pasar por 10 servidores en 6 países diferentes. Al final, lancé un ejército de bots y ataqué el primer banco.
Finalmente encontré las 2 cuentas que buscaba y las transferí a las nuevas cuentas de James. Después de hacer esto, detuve el ataque al banco, corté y borré mi conexión al ordenador de James, y luego entré en la web oscura para observar la reacción. Realmente no esperaba nada aún, pero es mejor ser cauteloso. A la mañana siguiente, hubo otro ataque a otro banco. 4 cuentas más fueron vaciadas. Ahora había 20 millones en la cuenta que abrí para James. La gente comenzó a buscarme. Por supuesto, no me encontrarán, pero eventualmente encontrarán al chivo expiatorio. Varios tablones de hackers de la web oscura ardieron. Había un grupo que seguía el rastro. Parecía ser el mismo grupo que me había estado siguiendo hace 5 años. Es hora de terminar con esto. Regresé al banco. Pasé por alto el ordenador de James y transferí 20 millones de pesos a otra cuenta que había abierto en Suiza. Luego borré todas las huellas de esa transmisión. No me preocupaba que el cartel recuperara ese dinero. Inicié sesión de nuevo en el ordenador de James y lancé otro ataque a una cuenta bancaria que tenía un rastreador incrustado en ella. Esta vez solo eran 2 millones de pesos. El dinero no importaba, solo el rastreador adjunto a él lo hizo. La última vez, huí porque sabía de los robos y podía ver cómo funcionaba el faro. Si no hubiera sabido de las transferencias de dinero o de las cuentas que tenía, y si no hubiera sabido del rastreador adjunto a esa última cuenta, me habrían atrapado. Me pregunto cómo intentará James explicar todo esto. Me gustaría verlos preguntándole dónde está el dinero cuando no tiene idea de qué tipo de dinero están hablando. Es hora de cortar los lazos con su ordenador y borrar todas mis huellas. Esto fue una semana después. Despejé mi sala de ordenadores y la convertí en una sala de almacenamiento. Estaba terminando los papeles para un lugar que había comprado en Montana a través de una corporación que mantenía mi nombre en secreto cuando estalló una noticia de persona desaparecida en las noticias. Parece que James no se presentó al trabajo durante un par de días y nadie sabía dónde estaba. Encontraron su coche abandonado en un estacionamiento de un centro comercial, pero él no estaba por ninguna parte. Me pregunto dónde podría estar. Bueno, necesitaba volver a empacar. James. No. Grité mientras me volvían a torturar con la porra eléctrica. Juro que no sé de qué están hablando. Señor Ghost, esta vez cometió un error, dijeron amenazantes. El software de rastreo nos llevó directamente a su ordenador. Encontramos todos los datos en su ordenador. Recuperamos 2 millones de pesos del último hackeo, pero queremos saber dónde están los 20 millones de pesos restantes, así como los 30 millones de pesos de hace 5 años. Dinos esto, y te mataremos rápidamente. Sigue mintiéndonos, y solo empeorará. Pero de verdad no sé, supliqué. Me agarraron justo cuando estaba a punto de subir a mi coche en el centro comercial. Sentí un pinchazo en el cuello, luego nada. Desperté unas horas después en un jet privado, asegurado a mi asiento. Ahí fue cuando comenzaron las preguntas. No tenía idea de qué estaban hablando. Seguían llamándome Ghost. Preguntaron sobre el dinero que dijeron que robé hace unos días. Había 20 millones de pesos y otros 30 millones de pesos hace 5 años. No me creyeron cuando dije que no sabía nada. De hecho, me oriné encima cuando vi las pruebas contundentes en mi ordenador personal. Si pudiera darles las respuestas que necesitaban, moriría rápidamente. De lo contrario, convertirían el resto de mi, mucho más corta, vida en pura agonía. Me arruiné cuando me di cuenta de que no tenía respuestas que darles. En este momento, estaba colgando desnudo del techo de un búnker en algún lugar profundo de las selvas de Colombia. Mis piernas estaban separadas para darles acceso a mis genitales. Con la ayuda de la porra eléctrica, llevo aquí 3 días ya. El primer día me golpearon cuando no pude responder. El segundo día, hubo látigo. Hoy, es un empujón de ganado en áreas sensibles. Realmente desearía poder darles respuestas.
realmente no quiero saber qué pasará mañana o pasado mañana o pasado mañana. Día de mudanza de Mark. James se fue hace poco más de un mes. Su cuerpo torturado fue encontrado ayer en el lado de un camino en Colombia. Mark desaparecerá al final del día. Aceptaré mi nueva identidad después de una parada más. Ya he enviado todo lo que llevé conmigo. Todo esto fue enviado a una instalación de almacenamiento en Denver, pagado por transferencia bancaria desde una cuenta anónima. Linda fue llevada y esposada a la mesa frente a mí. No se veía muy bien, el naranja definitivamente no era su color. Sin maquillaje, su cabello estaba un poco despeinado, también tenía ojeras. Parece que aún no se acostumbra a la prisión. Así que, ¿cómo te estás aguantando?, pregunté. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No hice lo que dijeron, suplicó. Linda, suspiré, no puedo hacer nada por ti. Además, estamos divorciándonos. Por favor, Mark, no hice esto, y no quiero un divorcio. Solo firma los papeles, rogó. Linda, todo ha terminado. Por favor, Mark, habla con James. Mira si puedes obtener su ayuda, él puede ayudarme. Una vez fuimos amigos, por favor, solo pregúntale, suplicó. ¿Has oído hablar de James?, pregunté. No, seguía esperando su visita, pero nunca vino. Bueno, ahora nunca vendrá, fue asesinado en Colombia, dije. Su rostro se puso blanco de shock. No, él no podría hacerlo, dijo. Puede que no lo supiera, pero parecía que creían que lo sabía, respondí. Ahora, Linda, realmente deberías simplemente firmar los papeles de divorcio y olvidarte de esto. Pero me dejarás sin nada, exclamó. Seguramente, no necesitas nada aquí, estarás aquí los próximos 20 años. Por favor, Mark, tienes que ayudarme. No puedo quedarme aquí, necesito salir de aquí, por favor. Es hora de que te cuente una historia, Linda, quizás esto te ayude. Hace unos 5 años, hubo un hacker realmente bueno al que llamaban el Fantasma. El hacker obtuvo este apodo porque era bueno cubriendo sus huellas. Era literalmente como si un fantasma hubiera invadido el sistema informático. Así que, el Fantasma decidió ir tras algunos cárteles de la droga. De hecho, fue una misión personal. Más de 30 millones de pesos fueron robados de uno de los cárteles antes de que el cartel contratara a otros hackers para rastrear al Fantasma. Por supuesto, el hombre elusivo vio cómo se acercaban los rastreadores y desapareció antes de ser encontrado. El Fantasma desapareció y creó una nueva vida. Dejó de existir y detuvo toda actividad informática, excepto algunos saqueos menores de sistemas para práctica y mantenimiento de tecnología. Para todos los que lo conocían, era bastante ignorante en informática. Incluso su esposa no sabía quién era realmente. Sí, se enamoró y se casó. Amaba realmente a su esposa con todo su corazón. Después de estar casado durante 3 años, descubrió accidentalmente que su esposa no estaba enamorada de él. Descubrió que ella lo había estado engañando durante toda su relación con su verdadero novio. Para empeorar las cosas, descubrió que su esposa solo se casó con él para que ella y su novio pudieran inculparlo por el desfalco que estaban cometiendo. Sus ojos estaban tan grandes como platillos, y su piel se volvió completamente blanca cuando le conté sobre su plan. Así que, el Fantasma decidió que no podía dejar que eso sucediera y planeó vengarse de esos dos. Primero, hackeó sus computadoras, teléfonos y red laboral para obtener información. Luego, cambió todo para eliminar su nombre del marco y poner todas las pruebas directamente en su esposa. También se aseguró de que el novio de su esposa creyera que ella le estaba siendo infiel. El golpe final para su esposa fue obligar a su amante a testificar en su contra y enviarla a la cárcel por muchos años, rompiendo sus corazones y haciéndoles creer que fueron traicionados por otro, casi de la misma manera que el Fantasma se sintió traicionado por su esposa. Ahora, para continuar. Ya que su esposa ha sido atendida, es hora de ir tras su amante.
Después de todo, el cartel aún estaba buscando al fantasma. ¿Por qué no vengarse y hacer que el cartel crea que finalmente han atrapado a su presa? Bueno, el fantasma usó la computadora del amante de su esposa para hackear y robar 1 tonelada de dinero de este cartel. Desafortunadamente para el exnovio de su esposa, el fantasma fue un poco descuidado y cometió un pequeño error. El fantasma no destruyó completamente el rastro que conducía a la computadora del novio, así que el cartel pudo rastrear el hackeo hasta él. Las autoridades creen que el novio fue torturado durante más de un mes antes de que finalmente muriera. Desafortunadamente para el tipo, simplemente no tenía la información que el cartel necesitaba. Nada de esto es realmente real o plausible, mucho menos demostrable, pero pensé que una historia ficticia como esta podría ayudarte a sobrellevarlo, dije. Es cierto, creo que no hiciste exactamente lo que dicen las pruebas, pero sé que ni siquiera estás cerca de ser inocente. Ahora solo firma los papeles. Solo piensa en cómo sería la vida si la persona equivocada encontrara alguna información que muestre que eres un soplón de prisión, continué. Vi cómo su rostro pasaba de blanco a rojo. «Maldito desgraciado», gritó y se lanzó hacia mí. No es coincidencia que los guardias le pusieran esposas a la mesa, las cadenas son lo suficientemente cortas como para que el prisionero no pueda alcanzar a alguien al otro lado de la mesa. Salí mientras la arrastraban gritando. Me subí a un coche desechable barato y conduje hasta el centro comercial. Después de estacionarme, dejé a Mark en el coche y caminé hacia el otro lado donde mi coche real me estaba esperando con mi nueva identidad. Me alejé conduciendo.